Granat Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Buenos días, compañeras y compañeros senadores. Con el permiso de la mesa directiva. La confianza y la credibilidad son dos elementos indispensables de la democracia de nuestro país, pues nos sirven para evaluar diversos aspectos de las instituciones, entre ellos la eficacia y su funcionalidad. Y en los casos de los cargos de elección popular, medir con objetividad que lo que se ofreció durante la campaña se cumpla durante el encargo. Aunque las instituciones públicas son las que padecen en mayor medida el desprestigio y la ausencia de credibilidad, y esto lo podemos ver en estos momentos con las campañas que se empiezan a desarrollar en el Estado de México, donde solamente en momentos electorales es donde se ve la visita de prácticamente todos los secretarios de Estado. Volcados hasta esta entidad federativa están desde el secretario de Comunicaciones y Transportes, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, el del ISSSTE, el comisionado nacional de Seguridad Pública, Renato Sales, el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, en fin, todos los secretarios repartiendo a diestra y siniestra, desde despensas, computadoras, techos, en fin, en estos momentos se aparecen para poder ofrecer, como lo hacen cada 3 o cada 6 años, una serie de prebendas a cambio de comprar la voluntad popular. Eso es muy lamentable y es precisamente lo que ha venido dando con la falta de credibilidad y con la falta de participación de parte de los ciudadanos. Sin embargo, también tenemos que agregar que son los partidos políticos los que a lo largo de estas últimas décadas han padecido con mayor fuerza la reacción y el rechazo social. De acuerdo a una encuesta realizada por el Latinobarómetro, actualmente los partidos políticos en nuestro país ocupan el número 13 de un ranking de 20 que mide el grado de desconfianza institucional. En esta encuesta levantada, el 70% de los mexicanos tiene poca o ninguna confianza en los partidos políticos. Solo el 4% de la población mexicana confía en los partidos. El 52% de los ciudadanos está poco o nada satisfecho con la actual democracia de México. El 49% opina que en el país estamos más cerca de un gobierno que se impone, que de uno que resulta de la consulta con la ciudadanía. El 77% considera que el gobierno debe resolver los problemas de la sociedad. El 61% piensa que los partidos son necesarios para el buen funcionamiento del gobierno. Únicamente una tercera parte de los mexicanos dijo interesarse mucho o algo en la política. La mayoría de los ciudadanos, que es el 66%, no confían en que las elecciones sean limpias. Los datos anteriores nos permiten ver el panorama tan preocupante en el que se encuentran los partidos políticos en la actualidad. A pesar de que la legislación establece que los partidos son entidades de interés público, intermedios entre la sociedad y el Estado, estos han venido colocando durante cada elección en un segundo término las reivindicaciones sociales y las propuestas, para que la Comisión de Conductas que a lo largo de la historia se han vuelto un lenguaje común entre algunos electores y candidatos que se prestan a prácticas de pedir y ofrecer. Así, de forma habitual a lo largo de las campañas, ya sea en un recorrido o un mitin, en aras de la obtención del voto, el candidato ofrece maravillas, sin que exista la posibilidad de poderlas cumplir o las facultades que otorga el cargo no lo permite. Ello deteriora la credibilidad institucional, como se mencionó en líneas anteriores, y por supuesto la construcción de una verdadera cultura cívica. Quiero platicarles una anécdota que me aconteció hace ya algunos años, en una campaña política, donde algunos candidatos venían ofreciendo, siendo candidatos a alcaldes, venían ofreciendo la posibilidad de bajar, por ejemplo, el costo de los energéticos. O algún candidato ofrecía el que no se cobrara el pasaje, el servicio público de transporte, siendo que no es una facultad que le corresponde a un alcalde, sino en este caso a un gobierno del Estado. Ese tipo
de propuestas que engañan a la gente porque no están en las facultades de un candidato son las que una vez que se accede al cargo hacen que se pierda la credibilidad en los partidos políticos y los políticos mismos, obviamente, porque ofrecen cuestiones a sabiendas de que no las van a cumplir. La iniciativa que el día de hoy presento considera que es fundamental diseñar el andamiaje jurídico electoral y se tipifique una figura que sancione a quien realice promesas de campaña que no se encuentran dentro de las facultades del cargo al que se aspira. Esto porque cualquier candidato que incurre en esta práctica actúa con dolo y se aprovecha del desconocimiento de quien lo solicita para obtener un lucro o beneficio electoral, encuadrando su conducta en la definición de fraude. Por ello, se propone, en primer término, reformar diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con la finalidad de establecer en el artículo 209 que la propaganda electoral deberá contener únicamente propuestas acordes al cargo de elección popular al que se aspira. Está estrictamente prohibido y se considerará fraude político cuando los candidatos oferten o anuncien de manera directa o a través de esta acciones y políticas que no correspondan a las facultades del cargo al que se aspira. A su vez, se reforma el artículo 445 de la ley antes mencionada, con el objeto de adicionar como infracciones de los aspirantes precandidatos o candidatos a cargos de elección popular el fraude político, mismo que se entenderá como la difusión por parte de los candidatos de propuestas que no son acordes al cargo al que se aspira y cuya naturaleza no corresponde a las facultades del mismo. Dicha conducta dará como resultado la pérdida del registro de los aspirantes precandidatos o candidatos a cargo de elección popular. De igual forma, se tipifica de conducta en el Código Penal Federal a efecto de que se sancione con 100 a 200 días de multa y prisión de 1 a 6 años al funcionario partidista o al candidato que oferte, anuncie de manera directa o difunda propuestas que no son acordes al cargo de elección popular al que aspira y cuya naturaleza no corresponde a las facultades del mismo. Lo anterior propiciará que la ciudadanía o ciudadano que tenga conocimiento del hecho ilícito pueda denunciarlo directamente ante las autoridades correspondientes sin que sea necesaria la intervención o participación de la autoridad electoral. Con la iniciativa que el día de hoy presento, abonaremos en la construcción de una ciudadanía informada y preparada para exigirles a sus autoridades y así erradicar la práctica electorera que lamentablemente vemos que se da cada 3 y cada 6 años quienes trafican con la necesidad de la ciudadanía, que lo único que ha generado es inconformidad, decepción y una cada vez más baja participación de las y los ciudadanos en las elecciones. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias a usted, senador Rabindranath Salazar Solorio. Túrnese a las